Muy buenos días, les agradezco por el espacio que me dan y creo que es importante dar el contexto de lo que ha pasado. El 25 de noviembre del año pasado aprobamos en el gabinete una norma, un decreto supremo que buscaba atacar problemas formales que podíamos hacerlos mediante decreto a lo que es la aplicación de la ley 348. Y identificamos que muchos de los reclamos de las mujeres del país necesitaban una ley. A partir de ese trabajo y con la contribución de activistas tan importantes como María Galindo, en diciembre del año pasado iniciamos un proceso de recolección de propuestas. Más de 1,000 propuestas llegaron al ministerio y se recogieron de todas las organizaciones, ONGs, activistas, fiscales, jueces. Creo que todo el mundo habló, pero entenderá que en tantas propuestas hay diversidad de criterios y alguien tiene que sistematizarlos. Hemos hecho ese trabajo con el equipo técnico del Ministerio de Justicia. Wendy Pérez, una destacada mujer del movimiento afroboliviano, es la directora de SEBMUD. Nuestra viceministra Miriam Huacani, una destacada socióloga del Alto, una mujer aymara que tiene muy claras las ideas sobre toda esta temática. Claudia Peña, que fue ministra de Autonomía, son parte del equipo como directora de género, y se está incorporando ahora Susana Rivero, la ex diputada, para poder terminar de construir un anteproyecto. El anteproyecto no es en sí mismo más que poner por escrito todas las ideas y compatibilizarlas. Y esto hay que volver a bajarlo a la sociedad civil. El plan mío es que haya una comisión revisora de este anteproyecto que esté conformada por todas las mujeres que quieran así realizarlo. Y deberíamos tener en los próximos días una metodología para que este esfuerzo de sistematización del ministerio, lo reitero, sistematización sobre algo que ha salido de las mujeres, pueda llegar a un proyecto de ley. Estamos en ese camino, ese es el esfuerzo, y cualquier idea que surja en este momento es eso, una idea. Todavía no hay un artículo de un anteproyecto o un proyecto. Sí debo aclarar que una posición oficial del gobierno de Bolivia es que por ningún motivo se va a conciliar el feminicidio o los delitos graves contra las mujeres. Ha habido una afirmación mía en una entrevista que se sacó de contexto y que generó una preocupación muy grande en redes sociales y en el debate que tenemos sobre esta temática. Y debo ser enfático en esto. No es posible pensar en la conciliación en materia tan grave como el de la violencia contra la mujer. No podemos dejar sola a la mujer, y esta crisis de la justicia de ninguna manera puede significar que el Estado se separe de sus obligaciones constitucionales y convencionales y quiera dejarle el tema a las víctimas. Esto no es aceptable. Había una conciliación antes de la 348, la 348 prevé una conciliación y lo que queremos es superar el tema y más bien suprimir cualquier forma de conciliación más adelante. Sin embargo, es mi obligación decir que movimientos tan importantes como el de Mujeres Creando plantearon en su momento, entre las propuestas, que haya dos vías, una vía penal y una vía familiar de mediación. Quizás eso ha sido lo que ha originado un profundo debate en todo este tiempo, pero la posición es clara y firme. No hay conciliación ni para el feminicidio ni para los crímenes graves contra las mujeres. Esta es la situación que tenemos. No hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a la discusión, no hay que tenerle miedo a las redes sociales, todo con la transparencia que se tiene y con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, va a ser un criterio de orientación. No tenemos una ley, no tenemos siquiera un proyecto o un anteproyecto, estamos debatiendo para construirlo y volver a bajar a las bases para tener ya ese instrumento normativo que debe ser urgente, debe ser aprobado en lo que va de este primer semestre o primer trimestre del año idealmente. Muy bien. Era necesario justamente aclarar porque se dio esa polémica el fin de semana justamente sobre el tema de la conciliación y bueno, el ministro lo acaba de aclarar, no se va a retroceder en este tema que ya lo fija la ley 348, ¿verdad, ministro? Ahora, en Cochabamba también hay instituciones como Voces Libres y la Mujeres de Fuego, la Fundación Mujeres de Fuego, que se encargan y apoyan en muchos de estos casos que tienen que ver con feminicidios y violencia hacia la mujer. Y ellas proponían también, ministro, más de, si no me equivoco, la modificación de más de 44 artículos de la ley 348, entre ellas, por ejemplo, la celeridad. Decían, hay muchos casos que están estancados en los tribunales de justicia, en muchos casos, por ejemplo, ya hay sentencias contra feminicidas, pero no se ejecutorian. Están ellos todavía con detención domiciliaria, etcétera.
¿Qué aspectos se van a considerar en este caso, ministro? Perdón, el micrófono. Yo le diría que el aspecto principal a tomar en cuenta es que esta profunda crisis que tenemos con las mujeres como víctimas no es un tema único en ese sector. Los trabajadores no tienen justicia, las familias no arreglan su propiedad en derechos reales, los casos penales terminan en impunidad. Yo creo que es una crisis mayor la que tenemos en la justicia y esa crisis mayor hay que solucionarla de manera general. Y ahí el rol que tenemos que desempeñar como cabeza del sector tiene que ver con algunos ejes estratégicos. El tema de la formación de abogados, acceso a la justicia, el tema de la tecnología, adecuar la interoperabilidad entre los sistemas. Es una respuesta mayor para lograr lo que se está planteando por todos estos colectivos que han hecho estos aportes de buena fe y genuinamente. Nos están planteando, el Estado no puede ser tan indolente, no puede ser que haya 11 mujeres ya este año víctimas de feminicidio y no tengamos una respuesta inmediata, una respuesta urgente. Le quiero decir que a través del CERMUD hacemos un seguimiento a esos 11 casos, tenemos un último feminicidio el día sábado, ya están aprehendidos los 2 posibles autores y vamos a seguir con el seguimiento a todos los casos, pero no podemos quedarnos en hacer un seguimiento a los casos y estar permanentemente sobre ellos. Tenemos que evitar que ocurran estos casos. Entonces, ahí viene la respuesta estructural de la reforma a la 348. Hay un tema educativo, hay un tema cultural, hay un tema de medios y hay que hacerlo permanentemente. No se va a resolver con una sola medida y hay que dejar la idea de que la ley arregla los problemas. Necesitamos trabajar coordinadamente, hay un gabinete de la mujer, hay una estructura del Estado que empieza a trabajar en forma mancomunada con la sociedad civil. Yo le diría que este ejercicio, más allá de cuando sacamos la ley, nos ha permitido empezar a generar políticas públicas con todas las personas que están involucradas en esta temática y organizarnos, porque están por un lado las mujeres de organizaciones sociales, por otro las ONGs, por otro lado la cooperación y las instituciones. Hay aquí un problema muy claro. Desde que aplicó la ley 348 no tenemos la especialidad de todos los juzgados. Los juzgados de que atienden violencia contra la mujer atienden también corrupción. Y lo ideal sería que solo atiendan temas de violencia contra la mujer. Hay muchos casos como para que estén viendo además los temas de corrupción. Esa es una tarea del Consejo de la Magistratura. Mire lo grande que es en estos minutos que me permite explicar el problema. Y si no hacemos un trabajo sistemático, organizado y del brazo de todas las instituciones, no vamos a lograr avances significativos. No es solo la ley 348, es un esfuerzo continuo para ir mejorando la calidad del servicio de justicia, un problema macro, pero que tenemos que darle carácter de urgencia. Y lo va a tener siempre de este gobierno. Hemos aprobado el decreto, estamos trabajando en la ley, sería cómodo retirarnos de este debate, pero vamos a permanecer, vamos a estar acompañando a las mujeres y vamos a lograr sacar esta ley en conjunto, escuchando a todos, pero algún momento tenemos que dejar de discutir. Y eso es lo que yo estoy empezando a proponerles a todas las organizaciones, que ya estas ideas terminen en una ley, que nos pongamos fechas. A mí me hubiera gustado que fuera el 8 de marzo, lo veo cada vez más difícil, pero tenemos que lograr que no sea de aquí a años. Tenemos que lograr este primer semestre esa reforma estructural a la 348. Entonces, no podemos hablar todavía de fechas, ministro. Si bien no va a ser el 8 de marzo, se podría plantear cuándo iniciar esa discusión a nivel tal vez primero departamental y después nacional. Mire, yo veo que hay una organización muy fuerte entre las mujeres del país. Usted ha identificado organizaciones muy sólidas y es cuestión de ponernos de acuerdo con ellas para que a partir de esta sistematización que ha hecho el equipo del Ministerio de Justicia nos pongamos un plazo. Plazo prudente pueden ser 15 días calendario, puede ser 30 días, nos vamos a poner de acuerdo con ellas. Yo no quiero decir ahora el plazo es el 15 de marzo o el plazo es el 20 de marzo, nos vamos a poner de acuerdo con ellas bajo esa premisa. Necesitamos llegar a la Asamblea Legislativa pronto y esto necesita también un trabajo de UDAPE y CONAPES porque reformas sin presupuesto, solo discurso, y el presidente Arce ha sido muy claro conmigo. No vamos a aprobar leyes que no tengamos la posibilidad de garantizar recursos para su implementación. Entonces, hay esta fase de socialización, hay la fase técnica con los compañeros del Ministerio de Economía y finalmente el trabajo en la Asamblea. Esa es la ruta crítica. La primera, lograr que las organizaciones de mujeres validen esta sistematización que hemos hecho y le den forma de anteproyecto de ley a la propuesta que se está debatiendo actualmente. Eso debería ser
asumamos en algún momento de marzo, lo más pronto posible. El trabajo en UDAP y CONAPES está haciéndose simultáneamente para la parte económica y deberíamos tener ya a fines de marzo un proyecto de ley que pueda ir a la Asamblea. El tema del presupuesto es un tema clave también, ministro. ¿Se va a abordar esto? Definitivamente es una de las preocupaciones más grandes de todas las organizaciones y especialmente de la institucionalidad. Tenemos que ser más eficientes con el gasto público. No, somos un Estado pequeño que no puede gastar en todos los que quisiera, pero la prioridad deben ser las mujeres y combatir la violencia contra ellas. Eso es definitivamente un compromiso del gobierno nacional. Otra preocupación que se marcaba y que es sumamente delicada, ministro, es qué pasa con los huérfanos del feminicidio. En Cochabamba nada más tenemos más de 100 huérfanos por este tema, y las organizaciones planteaban dar por lo menos un bono a los hijos que quedan, ¿no? sin padre, sin madre por ese tema del feminicidio, o buscar alguna alternativa que el Estado se pueda hacer cargo. Muchos niños se quedan institucionalizados y prácticamente, entre comillas, olvidados. ¿Esto también se puede abordar en la ley 348 o tendría que pensarse en otra normativa? Nada debe quedar fuera del debate. Para mí todo tiene que estar en esta reforma. No debe haber tabúes ni ningún tema que no pueda ser discutido. Sin embargo, en el tema de adopciones y de niños en hogares institucionalizados, el año pasado le hemos planteado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para dar viabilidad a esta institución de la adopción y para que muchas familias solidarias puedan acompañar en el cuidado de estos niños. No es la mejor solución la institucionalización de ellos. Estoy esperando que la Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados tramiten ese proyecto de ley que se ha trabajado, se ha llevado a la Asamblea, ya tiene un informe de la Comisión de Derechos Humanos y esperemos que en los próximos días, espero que no tarde mucho, tengamos ya la ley sancionada y el presidente Arce la pueda promulgar. Es una preocupación muy grande, especialmente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que la institución de la adopción sea muy rápido. Está planteado un tema que ha llegado en muchas propuestas, inclusive de tener un salario mínimo para las mujeres mientras ellas pueden recuperarse de la situación de violencia que sufren. Hay otras propuestas que van por becas de trabajo, por bolsas de trabajo, por aplicar solidaridad a las cooperativas de mujeres, que como ocurre con el Compro Boliviano, el Compro Mujer tenga un premio en la calificación de propuestas cuando el Estado debe contratar. Hay una variedad de propuestas, muy enriquecedor el proceso de socialización, y ahora hay que ir a aterrizar esa idea y plasmarla en el proyecto de ley. ¿Cómo se llama este proyecto de ley, ministro? El anteproyecto, cuando termine de sistematizarse por el equipo y socializarse, tiene que ser un proyecto de reforma a la ley 348. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Ya. Y esto incluiría este tema de los huérfanos por el tema de feminicidio, no sería una normativa. No. El tema de adopciones que ha propuesto el Ministerio de Justicia es una reforma a la ley de abreviación de procesos de adopción que se planteó hace ya 2 años atrás. Y necesita un impulso. Entonces, esta modificación incluye a los huérfanos de feminicidios en todo caso. En realidad, ataca todo el tema del problema que tenemos de adopciones en el país. La adopción internacional tenía problemas, la adopción nacional los tiene, son plazos muy largos, es un sistema judicial con pocos jueces y cuellos de botella en el proceso. Para adoptar un niño tienes que hacer un curso en los servicios departamentales y este curso en tiempos de pandemia no se estaba llevando a cabo. Necesitábamos virtualizarlo como estamos haciendo ahora con Zoom, con herramientas tecnológicas. También necesitábamos ajustar aspectos para la extinción de la autoridad de padres y otros aspectos procesales para que la familia que decida adoptar tenga el acompañamiento del Estado y pueda lograr rápidamente la adopción. Ese es el mecanismo que propusimos el año pasado y estamos esperando la sanción por parte de la Asamblea. Muy bien. Ahora, ministro, justamente quería abordar ese tema de la ley 1173, porque estas organizaciones también han observado algunos artículos de esa normativa que, dicen ellos, perjudican en buscar justicia por los casos de feminicidio. Ya se había planteado incluso a la Asamblea Legislativa modificar algunos artículos de la ley de abreviación procesal penal. ¿Esto también se va a impulsar o cómo lo está viendo usted, ministro?
A ver, yo entiendo que el tema de la ley 1173 es una ley nueva, tiene un debate profundo, no entra en este ámbito que usted señala, pero sí ha tenido un debate muy intenso en el país. Para mí, la ley 1173 se traduce en una palabra: interoperabilidad. Que el ciudadano pueda ver en su celular las respuestas a todas las temáticas y a todos los problemas que se presenten en el expediente, que pueda dejar de hacer filas y que pueda utilizar la tecnología. Hemos aprobado en la anterior semana en el gabinete una reforma para que la AGETIC coordine este esfuerzo de la institucionalidad judicial y podamos tener ese resultado los próximos 150 días. Nuevamente, ese proyecto está ya remitido a la Asamblea Legislativa y esperamos que pronto pueda aprobarse esa norma que nos permita darle en 150 días a la población este concepto de funcionamiento efectivo que daba la ley 1173. Ya la temática que me señala me parece que va a ir en una reforma de fondo. Hay que volver a pensar en un código del sistema penal, tal vez no penal y procesal, pero sí hace falta remozar y ajustar nuestra normativa penal. El equilibrio que debe haber siempre entre los derechos de los imputados y el derecho a las víctimas a justicia. Si privilegiamos a uno solo de los sectores, corremos el riesgo de generar injusticia y eso es lo que no se quiere, eso es lo que hay que evitar siempre. Los sectores más vulnerables, históricamente los más afectados por la injusticia, tienen que ser privilegiados y atendidos con prioridad. Es el mensaje que tenemos en la atención prioritaria a estos sectores. Niños, el año pasado y ahora con el tema de la 348. Muy bien, que tiene otra visión diferente y, bueno, la idea es agilizar justamente el proceso, ¿no? Y no más bien, la observación que se tenía era que algunos abogados de acusados de feminicidio se aprovechaban justamente de esas falencias, estas deficiencias que tiene la justicia para dejar o alargar los procesos, pero es necesario ajustar, como usted lo dice, desde el ámbito de la tecnología para poder acelerar los mismos. Ahora, ministro, también el fin de semana o el viernes pasado, usted nos ha dado la información a través de Herbol que se está trabajando también un proyecto de ley de acceso a la información, un tema muy importante que hace años también ya se lo venía impulsando, pero se paralizó. ¿Cuáles van a ser las características de ese proyecto que está impulsando su ministerio? A ver, le doy el marco en el que se da esta declaración. Lo que ha ocurrido es que el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, que yo presido, que conforma el procurador, el contralor, el ministro de Gobierno, la directora de la UIF y el fiscal general, es decir, toda la institucionalidad que tiene que combatir la corrupción, ha visto la necesidad de ajustar normas legales que veíamos como un problema para poder combatir eficientemente la corrupción. Una de ellas es la Ley de Acceso a la Información Pública. Si usted analiza lo que ha estado ocurriendo en el país, el rol de ustedes, los periodistas, el rol de la sociedad civil, es muy importante porque en la medida que accedes a la información, pongo por ejemplo el caso de los respiradores en la gestión de Áñez, todos los médicos pueden opinar, pueden decirnos la calidad del producto y pueden alertar al país de que no está yendo bien esa situación. Entonces, acceder a la información de manera amplia por parte de la prensa, por parte de la sociedad civil, es esencial para combatir la corrupción y para dar mayor calidad a nuestra democracia. Que no haya habido una ley todo este tiempo es una mala señal. Por eso queremos encarar el debate con ustedes, con los periodistas y con toda la sociedad civil para tener una ley de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque hay alguna materia, alguna información que no puede ser accesible. Son muy pocos casos, pero necesitamos regular que el funcionario público no se ampare en esa reserva, en ese concepto de confidencialidad para negar el 100% de acceso a la información. Debe ser muy excepcional la excepción y debe tener un plazo breve. Por ejemplo, en el tema de las vacunas y su precio, ya tenemos que levantar el secreto y la reserva el momento en el que las fábricas terminen de cerrar sus contratos con los demás países de la región. No tiene sentido que ampliemos la reserva más allá de ese momento, del pedido contractual que tenemos. Todos los temas de reserva tienen que tener una fecha de caducidad. No puede ser que el secreto sea indefinido. Pero hay materia que no vamos a poder conocer, no debemos conocer, lo que es de la esfera de la intimidad, de la dignidad de una persona. En casos de delitos graves, como puede ser una violación, no debería ser eso de información pública nunca, en ningún momento, y debería preservarse siempre la identidad de la víctima. Hay materia que no tiene que ser de conocimiento público, pero es muy poquita.
Estas leyes regulan cómo distinguimos qué debe ser reservado de lo que debe ser público, para que el funcionario no se ampare en esta reserva y niegue la información. Hay otros debates cuando se habla de este tipo de leyes. ¿Quién paga las fotocopias, la información, cómo se entrega, en qué plazo? Todo esto es parte de un debate y eso es lo que estamos pretendiendo realizar. Terminar con un proyecto de ley de acceso a la información que nos garantice a todos una mejora de la calidad de la democracia a través de una intervención de todos nosotros en el control del manejo de los recursos públicos. Impedir que exista corrupción se da cuando toda la sociedad está pendiente del manejo de los recursos públicos. Por eso es importante que todos accedamos permanentemente a toda la información del Estado, salvo contadas excepciones. Esas excepciones tienen que incluso limitarse en el tiempo, no pueden ser indefinidas. Ese es el escenario que estamos discutiendo y que tiene que traducirse hacia el 17 de febrero en observaciones de los miembros del Consejo, 5 días sistematización por parte del equipo técnico del Ministerio y ya lanzaremos un anteproyecto para el debate de la sociedad civil y para recibir aportes de todos ustedes. Ministro, justamente esa era la principal observación, porque ya el anterior gobierno del MAS ya había estado trabajando en un proyecto de ley, pero justamente las organizaciones que aglutinan a los medios de comunicación observaban esto, que el manto de la confidencialidad, de la reserva era muy amplio y no se entraba de acuerdo, pero bueno, ya tenemos el compromiso de usted que se va a abrir, ¿verdad?, el debate, la participación de los medios de comunicación en este proyecto de ley que es importante, que varios países ya lo tienen, si no me equivoco, en Latinoamérica somos el único que no lo tiene, ¿verdad, ministro? Hay otros países que no lo tienen, estamos ya en una versión 2.0 de la OEA es uno de los mecanismos más importantes. Yo creo que va a ser muy sano que le pidamos una opinión cuando tengamos ya el proyecto al relator de libertad de expresión, de la CIDH y al mismo alto comisionado de derechos humanos, porque este es un tema de derechos humanos. El tema del acceso a la información es un tema que nos garantiza la libertad de expresión, porque solamente conociendo información de calidad vamos a poder opinar y mejorar nuestras instituciones. Es parte de la democracia y es parte de los derechos humanos, así que tenga la seguridad de que vamos a seguir los estándares interamericanos e internacionales sobre esta materia y ver mucho el derecho comparado, que siempre es útil cuando se lo utiliza como una herramienta, no para copiar los textos de la ley. Hay que ver la realidad nacional y construir la norma en consenso con ustedes. Muy bien, ministro. Y ya para terminar, ministro, ¿cuándo retoma el trabajo esta comisión de expertos juristas que usted había convocado ya antes para impulsar esta reforma en la justicia de Bolivia? Estamos trabajando, el viernes tuvimos una sesión virtual, la idea es ampliarla, darle una visión plurinacional y un 50% de mujeres, es el compromiso del ministro y estamos trabajando en la integración, en la ampliación de esa comisión con un mayor pluralismo y definitivamente con el 50% de mujeres siempre en cualquier trabajo que se emprende en el ministerio. Son 10, ¿hasta cuántos subirán? ¿Cuántos serán los integrantes? Han renunciado el doctor Belcé y el doctor Álvarez, con lo cual somos en este momento 7, pero me parece que podemos tener fácilmente alrededor de 20, no le diría un número cerrado, pero es posible tener un número amplio porque justamente esta tecnología que estamos usando del Zoom y otras herramientas que hay nos pueden permitir tener un debate amplio. Lo importante es que todos se sientan representados y que sea un escenario de unidad para el país. Y doctor, ¿se puede conocer la razón del alejamiento del doctor Rodríguez Belcé? Él me ha manifestado que, bueno, en primer lugar, no quisiera comentar sobre algo que es de la esfera personal de él. Yo le tengo mucho aprecio, le tengo mucho respeto y le agradezco por todas las contribuciones que ha realizado. Lo que él ha señalado es que hay no se está acompañando esta necesidad del pueblo boliviano de resultados en tiempos. Han pasado 2 meses y no hemos dado resultados. Creo que esa ha sido su preocupación, que no ha ido todo lo rápido que se quisiera este proceso de reforma. Y el doctor Álvarez igual por escrito me ha comentado que él ve que la reforma a la justicia debe ser por la vía constitucional, de reforma constitucional, reforma que personalmente descartado porque no vamos a llegar al 7 de marzo para ese referéndum que se propuso originalmente. Está descartada la reforma constitucional por lo menos este año y eso ha motivado que el doctor Álvarez tampoco vea como una posibilidad continuar en la comisión.